Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. El ser humano tiene un problema, el de la autorreflexión, el que es capaz de observar su propio comportamiento, pero hacerlo, por decirlo de algún modo, por decirlo como se siente, desde dentro. Me explico. Cuando vemos el comportamiento de un colibrí, un perro o un elefante, lo hacemos desde fuera. La única evidencia que tenemos es lo que hacen, lo que podemos ver, escuchar, oler, tocar, para describir y tratar de entender su comportamiento, incluso parte de su vida interior. Pero al hablar de nuestro propio comportamiento, lo vemos desde dentro y condicionado por nuestras emociones, ideas previas, sensaciones, convicciones, creencias y demás fenómenos subjetivos que sugieren que somos a la vez los observados y los observadores, lo cual no deja de ser raro. Nuestra conciencia, nuestra mente, es un espacio absolutamente subjetivo que sabemos que es producto de la actividad de nuestro encéfalo, pero que sigue hasta hoy siendo un misterio. Si nuestra conducta depende del accionar de ese mundo interior que nadie más que nosotros puede experimentar, el espacio para la especulación es infinito. Y la especulación fue, hasta apenas hace un siglo y medio, el sistema o procedimiento, llamémosle así, principal para tratar de entender nuestra conducta externa, que es lo que otros pueden ver, escuchar, oler y tocar, y nuestra conducta interna. Motivaciones, emociones, sensaciones, convicciones, ideas, creencias y sentimientos. Y sus desarreglos, por supuesto. Tremendo acertijo. A partir de las especulaciones de Sócrates, Platón propone que nuestra mente es en realidad un alma esencial, eterna e incorpórea, que va pasando de cuerpo en cuerpo, como los budistas propondrían la reencarnación, y se dividía en tres partes. 3. Razón, emociones y deseos o apetitos físicos. Acuérdese de esto. ¿Por qué esas 3 y no 5 o 16 partes? Pues porque le pareció lógico y punto. Desde entonces muchas personas creen que llevan en su interior una especie de cerebro doble, que por un lado es racional y por otro es emocional, y esa mayoría de gente sigue sin enterarse de que tenemos un solo cerebro, y con el mismo sentimos, pensamos, razonamos, amamos y nos emocionamos, que no hay bajeza en la emoción ni altura en la razón, porque son dos productos de exactamente el mismo órgano. Ni caso. Así que en los siguientes 2000 y pico de años, el estudio de la mente, el comportamiento y sus desarreglos fue un asunto más bien de la filosofía, es decir, de la especulación más bien gratuita, de las observaciones más o menos agudas, una improvisación libre, un jazz de las ideas, donde nadie tiene por qué estar de acuerdo con los demás si cada uno tiene su propio tema y todos pueden tocar. De hecho, es difícil hablar de esos tiempos como la historia de la psicología, una disciplina que supuestamente estudiaría la psique, que originalmente en griego quería decir vida, pero que se fue refinando con los siglos hasta significar la totalidad de la mente humana y sus expresiones. Aunque no es la idea de este vídeo contar la historia de la psicología en detalle, es importante entender que la vida interior humana, su comportamiento o su alma, no fueron asunto de estudios científicos sino hasta muy tardíamente. El cristianismo tenía problemas con los astrónomos y los geólogos y los biólogos y los físicos y matemáticos durante la revolución científica, pero nunca como el que tenía con quienes pretendían estudiar al ser humano. Vamos, lo otro es materia, pero el ser humano contiene, o por lo menos eso creen ellos, el alma inmortal de la cual nos dotó el Creador, y no estamos para que le meta mano nadie a nuestra alma. Así que la era de la Ilustración ya había terminado, según los historiadores, por allá de 1815, cuando, 40 años después, en 1854 y en Leipzig, Alemania, Gustav Fechner empezó a experimentar con la percepción de los estímulos, creando los primeros experimentos de lo que Rudolf Loclenius bautizaría en 1590 como psicología. Quizás este misterio que tenemos en la cabeza podía ser estudiado también por la ciencia. En 1879, Wilhelm Wundt fundó en Leipzig el primer laboratorio dedicado de lleno a la investigación psicológica, mientras Hermann Ebbinghaus trataba de desentrañar los misterios de la memoria, o Iván Pavlov destejía los mecanismos del condicionamiento en animales, entre otros muchos pioneros de la psicología científica. Pero esto no impidió que siguieran apareciendo filósofos disfrazados de psicólogos que especulaban sobre los temas más intensos de nuestra mente. Que si el perrito salivaba cuando escuchaba un sonido,
no una campana, por cierto, pero lo que nos interesaba más era el complejísimo comportamiento humano, el misterio de su vida interior, las causas de sus acciones, lo que se siente. La gente quería respuestas rápidas y de preferencia sencillas, que con 3 brochazos lo explicaran todo de manera tal que cualquier bueno para nada con dinero lo pudiera comprender, apreciar y pagar. Así, en el estudio de la mente humana aparecieron escuelas de pensamiento como en la filosofía, donde la habilidad comunicacional y el carisma del fundador eran esenciales en la obtención de reconocimiento, adeptos y clientes, aunque no hubiera ninguna base real sólida, ninguna aplicación de los para entonces ya bien establecidos métodos de la ciencia. Estuvo el estructuralismo de Edward Titchener, el funcionalismo de William James y el psicoanálisis de Sigmund Freud. El Museo de Freud en Londres nos dice que Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis, una teoría sobre cómo funciona la mente y un método para ayudar a las personas con problemas mentales. Es una buena descripción si se sustituye a la palabra teoría, que en la ciencia tiene un significado muy preciso y muy alejado del trabajo de Freud, y se le sustituye con la palabra ocurrencia, especulación, hipótesis sin bases fácticas o creencia, y al método como presunto método. Aunque esto ya va a hacer que alguno se sienta ofendido, yo lo sé. En ese caso, mire usted, es el momento de pasarse un vídeo de reggaetón, de técnicas avanzadas de macramé o de grandes emociones en el curling, porque no le va a gustar lo que sigue. ¿Ya? Mejor. Sigamos. Sigmund Freud nació en el ya inexistente Imperio Austriaco en Moravia, en la ciudad de Freiberg, que hoy ha quedado en la República Checa con el nombre de Pschibor, el 6 de mayo de 1856, como parte de la familia de un comerciante de lana judío de nombre Yakov, con 2 hermanos mayores producto de un matrimonio anterior de su padre, que a Freud nunca le cayó bien. Y aquí hay que empezar a recorrer la historia del psicoanalista con pies de plomo, pues sus biógrafos, a partir de aquí, se lanzan a interpretar que tal o cual acontecimiento o sensación o sentimiento de su infancia o adolescencia fue el elemento determinante por el que hizo, dijo, escribió, pensó tal cosa 40 o 50 años después, de lo cual hay tantas pruebas como las hay de que el ratoncito Pérez trafique con dientes. Sin interpretar, la familia se mudó a Leipzig y luego a Viena, donde Freud vivió hasta casi el fin de su vida. Estudió medicina y durante 6 años hizo investigación sobre fisiología con el famoso científico Ernst Brücke y luego se especializó en neurología, o en lo poco que se sabía de neurología por aquel entonces. Pero fue en 1885-86 cuando Freud se encontró en París con Jean Charcot, que por entonces curaba la histeria con hipnosis. Y como ya nadie tiene histeria ni cura nada con hipnosis, salvo algún charlatán de nivel moral muy bajito, tengo que hacer un breve paréntesis. La histeria, del griego histeros o útero, era en tiempos de Freud una afección bastante imprecisa que solía presentarse sobre todo en mujeres de las clases altas de la sociedad. Las pobres no se lo podían permitir y podía incluir alteraciones emocionales, alucinaciones, pérdida de apetito, tos nerviosa, alteraciones de la visión, dificultades con el lenguaje, insomnio, amnesia, anestesia, abulia, falta de control motor, cambios en la personalidad, falta de ganas de casarse y otras muchas cosas. Con esa vaguedad, entenderá usted que tratar la histeria ya era lo de menos. Lo que hubiera sido una hazaña era diagnosticarla. Y a cualquier mujer se le podía llamar histérica por expresar emociones intensas, intereses en la ciencia o en cosas de hombres, algo que incluso se sigue diciendo hoy, aunque sin someterlas a hipnosis o a largos y costosos tratamientos psicoanalíticos, y con el riesgo de ser muy mal visto cuando uno hace eso. Antes de Freud se pensaba que la histeria estaba producida por una inflamación o traslado del lugar del útero. Sí. Se creía que el útero era una parte móvil de la mujer, una especie de pieza del ego. Y quizás el gran avance de Don Sigmund fue proponer que se trataba de una alteración psicológica más que física, si es que existía. Así que Freud pensó mucho. No hizo ningún experimento, ni cuantificación, ni observación sistemática y rigurosa, pero pensó mucho. Y abrió una consulta en Viena para tratar problemas psicológicos, especialmente a mujeres histéricas, con la técnica de dejar hablar a las pacientes de sus síntomas. Freud desarrolló la idea, creencia o especulación de que las neurosis que trataba, como la histeria, las fobias, las parálisis y dolores histéricos, la paranoia y otras muchas, tenían su origen en experiencias traumáticas ocurridas en el pasado de los pacientes, pero que estaban olvidadas, ocultas a la conciencia. Si se conseguía rescatar esas memorias,
Se podían exorcizar de algún modo y abatir los síntomas de la afección. Y por alguna causa, Freud decidió que todas las neurosis tenían su origen en memorias relacionadas con el sexo y nada más que con el sexo. Primero pensaba que todas sus pacientes habían sido víctimas de abusos, pero luego decidió que algunas lo engañaban y su histeria pasó a ser producto de la fantasía en la teoría o hipótesis de Freud. Desarrolla así la idea del complejo de Edipo, según el cual las fantasías y deseos sexuales de sus pacientes respecto de sus padres y madres en la más temprana infancia eran reprimidos por resultar abominables y entonces histeria. En palabras del propio Vienés, también en mi caso he encontrado el fenómeno de estar enamorado de mi madre y celoso de mi padre. Y ahora lo considero un acontecimiento universal de la primera infancia. Lo considero está tan lejos de lo he podido demostrar que la teoría de la Tierra plana está de lo que sabe la ciencia de nuestro planeta y su sistema solar, como usted podrá ver fácilmente. Los sueños, según Freud, también eran una ventana a las memorias reprimidas que provocaban las neurosis, cosa que determinó viendo su propia historia personal y decidiendo que era un modelo válido para todos los demás seres humanos. Lo que derivó de ese estudio de sí mismo se resumió, es un decir, en su libro La interpretación de los sueños. Los sueños, decía Freud, ¿por qué se le ocurrió? Eran una manifestación del subconsciente inspirado por los deseos sexuales, siempre profundamente reprimidos. Así que para analizar los sueños hay que hacerlo buscando qué deseo sexual reprimido expresan, nada más, porque no pueden expresar otra cosa. Es necesario decir que nada de esto ha sido validado científicamente y que la idea de que los sueños tienen profundos significados está básicamente desprestigiada. Pues se dice. Las ideas de Freud eran enormemente seductoras y las presentó con un estilo literario extraordinariamente agradable. Así que muchos de sus pacientes la aceptaron, lo que permitió que Freud aplicara el sesgo de confirmación. Prestaba atención a los pacientes que le daban la razón y buscaba por qué estaban equivocados los que no se la daban. Mientras tanto, los artistas, en busca de nuevas formas de expresarse, encontraron en la idea del significado de los sueños, entre otras muchas cosas del psicoanálisis, un enorme filón literario y de las artes plásticas. El surrealismo basó buena parte de sus imágenes en las ideas de Freud y en la búsqueda de significado en los sueños. Como suele ocurrir, la filosofía abría puerta a buenas rutas en el arte y pésimas o retorcidas o inexistentes para la ciencia. Freud creía, no lo demostró, ya lo adivinó usted, que había una energía psíquica dentro del sistema de la personalidad humana y que su labor, como científico, era investigar las modificaciones, transmisiones y conversiones de energía psíquica dentro de esa personalidad para moldearla y determinarla. Las ideas de Freud, por supuesto, se fueron modificando al paso del tiempo sin ningún rigor ni estructura hasta llegar más o menos a lo siguiente. Usted puede estar seguro de que ningún adepto del psicoanálisis en sus muchas diversas escuelas de pensamiento estará de acuerdo completamente con lo que voy a presentar. Así es la cosa. Para Freud, la psique, la mente, consta de tres componentes: el ello, el yo y el superyo, o el ello, el ego y el superego. El ello representa nuestros impulsos instintivos primitivos. El yo o el ego representa nuestro yo racional y consciente, y el superyo o superego representa nuestro sentido moral y ético. Ahora piense usted que esto es exactamente lo mismo que decía Platón 2200 años antes. Son, decía Freud, como tres personitas dentro de nuestra cabeza que se pelean y se influyen entre sí, y los tres son producto, claro, de nuestras experiencias y sexualidad infantiles. ¿Y cómo lo sabe Freud? Pues no lo sabe. Ahora dejemos eso de lado y vamos a la idea de que existe una mente inconsciente que rige los procesos conscientes e interfiere con la salud psicológica. Esto no es lo mismo que los estímulos, pensamientos o memorias de los que no estamos conscientes en un momento dado, porque no podemos estar conscientes de todos al mismo tiempo. No. Él habla de toda una mente adicional, un cerebro 2 que influye en nosotros como un espíritu maligno. ¿Cómo lo sabe? Pues no lo sabe. Pero todo esto, nos dice, es producto del desarrollo psicosexual del individuo según se le fue ocurriendo a Freud. Y este desarrollo psicosexual recorre 5 etapas. La oral, que es cuando el bebé chupa y muerde y así satisface su sexualidad. La anal, donde al aprender a usar el baño, el bebé desarrolla su superyo y la parte ordenada de su personalidad. Luego viene la fálica, donde el deseo sexual del niño se dirige hacia su progenitor del sexo opuesto.
A ver, un momento. Los bebés o niños tienen la rica, diversa e intensísima vida sexual que les atribuye el Señor del Puro. Parece que no. Lo que sabemos es que los deseos sexuales, y así nos lo enseña la ciencia y lo que se ha estudiado con rigor, aparecen como consecuencia del desarrollo debido a la pubertad y los cambios hormonales que implica con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Freud se inventó todas estas ideas sin ninguna base, y el daño que han hecho durante más de un siglo es aterrador, pues muchos terapeutas ven a los menores de edad como verdaderas máquinas del deseo sexual. Pero sigamos. Para Freud, este deseo sexual del niño por la madre y el odio al padre, o de la niña por el padre y el odio a la madre, que llamó complejo de Edipo, promueve la emergencia del superyo. Sigue la cuarta fase, la latente, donde esos deseos sexuales se reprimen hasta llegar a la fase genital, en la adolescencia, donde el interés fundamental de la persona vuelve a la satisfacción sexual, pero ya no dentro de la familia, afortunadamente. Todas estas ideas daban como resultado una sencillísima matriz, donde si usted, por ejemplo, come, bebe o fuma en exceso, no se debe nada más a que se quedó atrapado en un conflicto de su etapa oral, una memoria reprimida en su inconsciente que se trasluce a través de los sueños y que el psicoanalista se lo arregla con unos años de terapia. En total, pues hay 5 causas de todos los problemas psicológicos. Lo que decíamos al principio. Una idea sencilla, fácil de entender, emocionante y con sexo que siempre hace más interesantes todas las cosas y que luego Freud pretendió extender a los terrenos de la sociología, la antropología y la historia, afortunadamente con poco éxito. La represión sexual también es un elemento interesante y Freud decide que todo mundo la tiene. Para tener razón se inventa una puerta de salida, los mecanismos de defensa. Es decir, si según el psicoanalista la paciente de pequeña deseaba a su padre y ella le dice que por supuesto que no es cierto, ella está poniendo en marcha un mecanismo de defensa para guardar su represión en lugar de liberarla. Apoyado en ese concepto, el psicoanalista siempre tiene la razón. Y es cierto todo esto. No hay ni el más mínimo indicio de que así funcionemos. Y sí hay alguno de que el señor Freud tenía problemillas que le quiso trasladar a todo el mundo. Y por supuesto, muchas de sus ideas eran simplemente reflejo de su sociedad, de su momento y lugar histórico, y no de la realidad analizada científicamente. Tal es el caso de su convicción de que las mujeres sufrían de envidia del pene de los hombres, que no tenía más base que su idea de que la mujer, cuando se le veía sin ropa, parecía haber sido castrada. Sobre estas endebles bases y otras en las que ya no viene el caso entrar porque tienen la misma seriedad como el narcisismo, el instinto de muerte y el autoerotismo, Freud desarrolló una terapia en la cual se fomentaba que el paciente hiciera asociación libre hablando de lo que se le fuera ocurriendo y el psicoanalista, como un gato a las puertas de un agujero de ratón, estaría atento a las afirmaciones que se pudieran interpretar de acuerdo al marco general antes expuesto y se dedicará a llevar al paciente mediante sutiles indicaciones o confrontación directa, según considere más apropiado, o según se le ocurra, a aceptar la interpretación psicoanalítica, rompiendo sus mecanismos de defensa para que reconozca sus impulsos inconscientes. Cuando lo hace, se cura de histeria. De otras cosas también, pero de histeria. ¿Y existe la histeria? Pues mire usted, no. El concepto desapareció a lo largo del siglo XX conforme fuimos conociendo mejor las complejidades de la mente humana y se fue disgregando en distintos trastornos o alteraciones con distintas formas de abordarlas. Y entre esas formas el psicoanálisis freudiano es cada vez menos utilizado porque no resuelve las cosas, sobre todo las alteraciones graves del comportamiento. No hay un número de sesiones psicoanalíticas que sustituyan a un antipsicótico en el control del sufrimiento de una persona que padece esquizofrenia, por poner un ejemplo. Antes de entrar en el psicoanálisis post-freudiano, hay que decir que algunas personas que se dan cuenta de lo delirantes que eran las ocurrencias de este señor, subrayan que resulta que no estamos conscientes de todo al mismo tiempo y por tanto hay cosas que podemos decir que son inconscientes, como los reflejos o el hecho de que, vamos a repetir un experimento que ya hicimos en otro video. Usted no siente sus zapatos, hasta este momento. Se ha hecho consciente de ellos, se ha hecho consciente de la posición de sus pies, de la presión que ejercen los zapatos en distintos puntos de sus pies. Es una realidad interesante, probablemente relevante
pero no tiene nada que ver con el inconsciente controlador de nuestra vida que se inventó Sigmund Freud. Del mismo modo, muchos anotan que nuestra forma de ser tiene muchas de sus raíces en nuestra infancia, desarrollo y experiencias, y Freud fue el primero en advertirlo. Y es cierto, pero no del modo en que lo decía Freud, especialmente en cuanto a las memorias reprimidas. Lo que sabemos hoy es exactamente lo opuesto a las memorias reprimidas. Las experiencias traumáticas no se olvidan y reprimen para que no molesten, que es lo que creía Freud, sino que son inolvidables y para muchos son tan avasalladoras que no las pueden manejar. Tal es el caso del síndrome de estrés postraumático que sufren quienes han pasado por guerras, desastres naturales, secuestros, torturas, violaciones y otras experiencias terribles. No hay memorias reprimidas, al contrario. Finalmente, para muchos, Freud tiene el valor de haber puesto el sexo en la mesa de discusiones en un momento y lugar históricos donde el tema era totalmente tabú. Y esto también es un valor, pero no justifica la enorme cantidad de fábulas que hila Freud en su delirio de ser capaz de desentrañar los simplísimos mecanismos de la mente humana, que como sabemos bien ahora, es muchísimo más complicada. Al final de su vida, Freud, como judío cultural, aunque ateo en lo religioso, se vio en una posición difícil en Viena conforme el nazismo avanzaba, y cuando se realizó la anexión de Austria a Alemania en 1938, tuvo que abandonar el país y mudarse a Londres, donde moriría apenas un año después, en 1939, considerado un pionero, un maestro, un genio y un modelo a seguir, o a no seguir mucho. Los discípulos adeptos y seguidores de Freud se lanzaron desde muy temprano a crear sus propias escuelas de pensamiento, como en los cismas religiosos, poniendo tienda aparte. Alfred Adler rechazó la idea de la sexualidad infantil y la sustituyó por el trauma infantil de la inferioridad. Y entonces eso era lo que él trataba. Erik Erikson decidió que lo más importante en el desarrollo no eran los primeros 6 años, sino la niñez tardía. ¿Por qué no? Karen Horney, por otro lado, como mujer, rechazó la idea de la envidia del pene y a cambio sugirió la envidia del útero en los hombres por no poder concebir. Y uno de los más famosos, Carl Gustav Jung, dijo que el deseo sexual infantil era menos importante en la formación de la personalidad que las memorias e ideas que se heredaban de los ancestros, el inconsciente colectivo. Jung se salió del psicoanálisis para hacer su psicología analítica, como verá usted, no se mató buscándole nombre, y propuso que el nunca demostrado y enormemente improbable y fantasioso inconsciente colectivo se formaba con una serie de arquetipos que permanecían en el espacio y el tiempo. ¿Bases para esto? Las mismas que las de Freud. Ninguna. Pero los conceptos, las ideas de Jung también eran enormemente atractivos desde el punto de vista místico-esotérico y pronto los arquetipos se identificaron con las cartas del tarot, con los signos del zodiaco y con lo que se le ocurra a usted. Porque finalmente en el mundo del psicoanálisis no tiene que demostrar nada. Las ideas psicoanalíticas, su enorme simplificación de la complejidad de la mente humana y de su comportamiento, tuvieron y tienen, desgraciadamente, un importante peso en la cultura, y fueron promovidas por películas, novelas y disertaciones de muchas personas que a mediados del siglo XX creían que ya se habían desentrañado los mecanismos de cómo somos. Hoy sabemos que estamos muy lejos siquiera de empezar a desentrañarlo. La efectividad del psicoanálisis como terapia para trastornos como la depresión es igual a la de todas las demás terapias e igual al placebo, lo cual nos dice que resulta una intervención tan costosa como prolongada e inútil y que depende de que la persona crea en el psicoanálisis. Y mire usted, si usted no cree en los antibióticos, estos matan igual a las bacterias, y si no cree en la gravedad, más vale que haga testamento antes de ir a hacer paracaidismo sin paracaídas. Como muchas ideas agudas de la filosofía antes de la ciencia o de la literatura, las de Freud mostraron posibles caminos para entender ciertas cosas, pero la falta de claridad de sus conceptos y la imposibilidad de probar sus afirmaciones lo ubica en el terreno de la creencia irracional. Y todo esto pasaba mientras los psicólogos serios luchaban por estudiar científicamente los mismos temas. Uno de ellos, Hans-Jürgen Eysenck, ya expresó una profunda crítica a Freud en 1985 en su libro Decadencia y caída del imperio freudiano, donde llamaba a Freud un genio no de la ciencia, sino de la propaganda, no de las pruebas rigurosas, sino del convencimiento, no del diseño de experimentos, sino del arte literario. Mientras tanto, el periodista científico Richard Webster llamaba al psicoanálisis quizás la más compleja y exitosa pseudociencia de la historia. ¿Y sabe usted?
Como pasa en el caso de la homeopatía, la acupuntura, la meditación, el reiki, la telepatía, la precognición, la psicoquinesis, la bioneuroemoción y otros cientos, quizás miles de afirmaciones sobre el cuerpo y la mente humanos o sobre el comportamiento humano que han afirmado muchas personas a lo largo de la historia, la solución sería muy sencilla. Lo que dicen debe ser demostrado con los métodos de la ciencia. Demuestre que existe la libido, demuestre que los pequeños desean a sus progenitores, demuestre que hay un id, un yo y un super yo, demuestre que hay envidia del pene, demuestre lo que dice y se aceptará, sin mayor problema. Pero no hay ningún interés en demostrarlo. A estas personas, a todos ellos, la ciencia les sirve para llevarles agua potable y segura a casa, para tener aviones con los cuales ir a sus congresos, para tener gafas y leerse entre ellos, para tener vacunas y reemplazos de cadera, insulina para la diabetes, computadoras, computadores u ordenadores para escribir sus profundas especulaciones y hacer sus investigaciones, internet para difundirlas y ver cosas como este humilde vídeo, y tener casas que no se caen con materiales a prueba de fuego que les prolongan la vida. Pero luego, para sus cositas, la ciencia es solo una opinión que no tiene ningún valor y por tanto no queda sino esperar que el psicoanálisis siga su lenta decadencia, saliendo, como ocurre, de cada vez más facultades de psicología, de la oferta de terapias que más o menos ayudan a más o menos personas, porque seguimos enfrentados a un misterio cuando nos vemos en el espejo. Y así, decadencia hasta que las ideas de Freud queden, igual que las de tantos iluminados, como patrimonio de grupos residuales o marginales convencidos de que tienen la verdad tomada por los pelos que no están dispuestos a demostrar tampoco científicamente. ¿No cree usted?